Bien, muy buenas tardes, un placer estar de nuevo acá con ustedes en nuestra siguiente sesión del seminario de filosofía y videojuegos, seminario en el que hemos estado leyendo el texto de el profesor, ¿cómo es que se llama? Lars de Wild, The Pop Theology of Video Games, la teología pop de los videojuegos, donde nosotros estamos revisando y estudiando, digamos, en términos de un acercamiento desde la filosofía de la religión, desde estudios religiosos, desde la teología misma, a la experiencia de juego. ¿No? ¿Qué significa jugar con la religión? Qué significan todas estas apuestas que se hacen en el seno de la industria, en el seno del ámbito de los videojuegos? Y que consisten o tienen de manera patente unas apuestas religiosas, ¿no? Hoy quiero arrancar simple y llanamente con una pequeña muestra de este juego. Vamos a vamos a apagar la cámara para que lo podamos ver. Este juego se llama The Last Door Collector Edition. Es un juego que salió ya hace bastantes años, creo que quizás unos 10 años. Es un juego muy sugerente, está, como se puede ver, está ambientado, digamos, tiene una estética pixel art. Y este juego, pues, como lo vamos a ver, hace parte de la industria independiente y tiene muchos juegos, tiene un horizonte importante de lo que es la inclusión de los escenarios religiosos. En particular me va a interesar mirar como dos pequeños intros, el episodio 2 y el episodio 1 en ese orden. Vamos a mirarlo, ¿no? Bueno, la historia va nosotros recibimos una carta de un compañero nuestro del colegio que no vemos desde hace mucho. El juego está ambientado a finales del siglo XIX en Inglaterra. Y pues nosotros vamos, sí, nos habla un poco de este tipo de agrupaciones y de sectas, llamémoslo así, estudiantiles y académicas que eran tan comunes en la Inglaterra del siglo XIX. Y vemos que hay algo ahí raro y cuando nosotros llegamos nos topamos con su cadáver. Entonces pues tenemos que mirar un poco qué ha pasado. Pero la carta era algo rara. Hablaba de algo siniestro, de algo monstruoso, ¿no? Pero bien, quiero que veamos un poco de el que se llama Recuerdos. Vamos a subirle un poco el volumen a la música y voy a apagar acá el micrófono para que lo podamos ver. Ahí nos hacen la recapitulación, ¿no? Yo amo ese inicio del juego, ese inicio de la segunda misión. De hecho, hace un tiempo había hecho un video para el canal de YouTube de filosofía y videojuegos. Podemos ponerlo acá, Padre Nuestro en videojuegos. De filosofía y videojuegos. Que pues en el cual hemos tratado un poco este tema, ¿no? El Padre Nuestro en los videojuegos, religión, filosofía y videojuegos. Lo hicimos hace casi un año, precisamente un poco en el contexto de la Semana Santa del año pasado. Y bueno, acá lo volvemos a formular, ¿no? Invitadísimos cordialmente a que le echen una mirada. De hecho, yo creo que en el transcurso de estos 2 días, de estos 3 días de la Semana Santa, lo compartiré por ahí en redes. Y bueno, nos servirá como de motivo
para reflexionar un poco. Pero bueno, vamos al texto, vamos al texto. El texto que nos ocupa hoy es el capítulo 3, que se llama Independent, The Art House Gods of Indie Games, ¿no? En el capítulo anterior, y él nos va a hacer una reconstrucción bastante ágil, miramos el cómo, el por qué y el en qué sentido y el para qué se utiliza la religión en la industria de los juegos AAA. Y la respuesta que habíamos dado, en últimas, es simple, ¿sí? La religión vende. Pero también habíamos establecido dos ideas sugerentes, ¿no? Habíamos dicho que una, poner religión en los videojuegos permite que hayan muchas voces que hablen sobre el tema, y eso es importante. Entonces, de una u otra manera, la inclusión de elementos religiosos en videojuegos, curiosamente, digamos, sería un paso a favor del pluralismo. Pues en términos de que hay muchas voces y como el consumo es mundial, el consumo de videojuegos, pues podríamos decir que hay muchas formas digamos, necesitamos diversificar las voces si queremos venderlo. Y como la religión vende, pues esto funciona, ¿no? Y por otro lado, habíamos mostrado que la religión en los videojuegos se utiliza básicamente como una especie digamos, de repositorio de símbolos, ¿no? Lo habíamos dicho así, también lo habíamos dicho que la religión sirve más bien como una especie de telón en blanco sobre el cual se pintan un poco las dinámicas, se reconstruye la historia y demás. Y habíamos mostrado en tercer lugar que pues justamente, de hecho eran esas tres ideas, y habíamos mostrado en tercer lugar que la inclusión o el uso de religión en videojuegos contribuye a, digamos, a una apropiación, llamémosla apropiación de escenarios históricos. Es decir, hay más inmersión en escenarios históricos cuando hay reconstrucción de aspectos religiosos. Y eso es interesante y pues lo vamos a ver. No en este capítulo vamos a ver que la gran propuesta de la industria indie colapsa. De hecho, ahí lo dice. Y colapsa, o si se quiere fracasa, o sea, como industria independiente, librepensadora y tales, precisamente en el escenario de la religión, en muchos otros también, pero acá es claro. Entonces él lo va a decir, mira, en el abstract dice, este capítulo argumenta sobre la base de 35 entrevistas con desarrolladores independientes, la mayoría de ellos en Melbourne, que es un escenario digamos, de escena independiente o desarrolladores indies importante, pero no es el único claramente, que a pesar de la promesa de su arte hogareño o art house, ¿no? Como arte local, sí, arte de la independencia del arte hecho en casa, los indies religiosos e irreligiosos no pueden escapar de las convenciones heredadas de la religión en el diseño del juego. Ellos hacen juegos completamente divorciados de sus propias creencias, reproduciendo ciertas tradiciones estandarizadas como el eurocentrismo y algunas otras que ya son típicas en la industria del videojuego por razones de estandarización de las plataformas y de precariedad económica. Entonces lo ponen así, ¿no? They are gods who just need to pay the rent, ¿no? Ellos son dioses que simple y llanamente necesitan pagar el alquiler. Sí, este tipo de cosas pasa, ¿no? Hace unos años salió una película que se llamaba, era un documental realmente, estuvo un tiempo en Netflix, ¿no? Que se llamaba The Indie Movie ¿cómo es que se llamaba? Indie Game, creo que se llamaba. Sí, tal vez, acá, sí, acá está. Listo, ahora sí ya lo logré. Listo, acá está Indie the Movie. Bueno, estaba en Netflix, acá veo que la están vendiendo en Steam. Pero bueno, estaba en Netflix, igual creo que se puede conseguir. Es una película ya de hace unos años, 10 años, 12, creo que es del 2012, o sea, sí, 2000, ya 12 años. Es una película interesante porque muestra un poco cómo el auge que le dieron las plataformas de la séptima generación de consolas de videojuegos como Xbox 360 y PlayStation 3, que abrieron la posibilidad de estudios independientes a que vendieran sus juegos en las plataformas, digamos, del mercado de estas consolas, pues dinamizó la industria y hubo mucha gente que estaba pues muy feliz diseñando juegos y se crearon verdaderas joyas, ¿no? Juegos como Bright, por ejemplo, va a salir en este contexto, juegos como Fez van a salir en este contexto, Meat Boy también va a salir en este contexto, que digamos hoy en día son como clásicos de la industria indie y pues vienen de allá. ¿Eso qué implicó?
que de una u otra forma todos aquellos desarrolladores de videojuegos, todos aquellos artistas, todos aquellos creativos, todas aquellas personas que consideraban que tenían algo que decir a través de un videojuego, pues pudieron hacerlo. Digamos, se diversificaron motores gráficos, se crearon motores gráficos para la industria y ahí está. Y entonces hubo una especie de sueño, el sueño indie, donde pues básicamente, y de hecho eso fue lo que le pasó a los desarrolladores de Super Meat Boy, eh, pues eran personas con, digamos, necesidades económicas fuertes, que eran dos personas que desarrollaron el juego por casi 4 o 5 años, incluso uno de ellos renunció al trabajo, el otro no tenía, le metieron la ficha a esto y al comienzo, pues poco a poco, muchas dificultades adaptar la programación del juego a las consolas como Xbox y demás, implicó ciertos retos, pero poco a poco les empezó a ir bien, 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 lo rentabilizaron y pues, no te voy a decir que son millonarios, pero oye, pues cambiaron sus condiciones de vida. Entonces, esos son sueños que aparecen ahí y están metidos. Y esto durante la segunda década de los 2000, o sea, el 2010 al 20 más o menos, creó una ilusión de que la industria independiente era como la industria que iba a salvar los videojuegos, era la industria que iba a traer nuevos, digamos, nuevos aires y básicamente que iba a ser como una revolución. Y sí, y no, y acá vamos a mirar un par de cosas, ¿no? Por ahí nos están saludando en el chat, está Jank712, dice buenas, buenas Jank, ¿cómo vas? Espero que todo marche de la mejor manera para ti y los tuyos. Bien, sigamos, volvamos acá entonces. Estamos diciendo precisamente que esto, pues esta idea de los indies, pues es realmente como una bonita ilusión, una bonita ilusión. Pero igual, por más dioses que sean en la industria de los videojuegos, tienen que pagar renta, ¿no? Y eso va a condicionar un montón de cosas. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta? Digamos, la pregunta en la cual nos vamos a girar un poco en este capítulo. Y es la que tenemos acá. Dice, ¿representan los videojuegos independientes sus propios trasfondos religiosos en sus juegos? Y si lo hacen, ¿cómo? Y si lo hacen, ¿por qué hacen eso o por qué no? La respuesta a estas preguntas las vamos a obtener a través de 35 entrevistas que se hizo en Australia, Norteamérica y Europa. Bueno, en Norteamérica básicamente es Estados Unidos, porque creo... Ah, bueno, acá hay un canadiense, sí. Entonces, bueno, él dice, mira, vamos a mirar un poco el contexto, dice en el contexto de este libro, es importante que le echemos una mirada a la industria independiente, pues sobre todo en tanto que la religión o la irreligión se definen partes de pues de nuestras identidades. Y si la industria indie pues trabaja también, digamos, como estos aspectos, digamos, de identidades locales, de identidades específicas y demás, pues probablemente, y esa es una hipótesis de trabajo, vamos a poder encontrar algunos aspectos y algunos elementos de la religión dentro de estos juegos. Ese es como el presupuesto, ¿no? Y él va a decir algo que a mí me pareció lúcido, y es, mira, no basta con una interpretación del juego para sacar unas conclusiones del significado de la religión en la producción cultural de los videojuegos. De pronto la interpretación del juego bastaría si estuviésemos hablando únicamente de la experiencia de juego, pero como estamos hablando de la producción de juego, pues no basta únicamente pensar el juego, necesitamos mirar qué piensan los diseñadores, cómo lo hacen, cuáles son sus disputas, sus discusiones y demás, ¿no? O sea, por un lado nosotros necesitamos como estudios más centrados en la necesidad del consumo, ¿sí? Por otro lado, nosotros necesitamos estudios centrados en la producción, ¿sí? Y pues si nosotros lo vemos, precisamente, este es como el título, pues de hecho ahí está puesto el subtítulo del libro, ¿no? Recordemos que el libro tiene como subtítulo Producing and Playing with Religion, ¿no? O sea, produciendo y jugando con la religión. Y pues justamente eso es lo que le está diciendo. Dice, está bien, hay muchos estudios sobre el tema de la experiencia de juego, maravilloso, funcionan, los necesitamos. Y nosotros, de hecho, en el canal de Filosofía de Videojuegos nos metemos ahí. A nosotros lo que nos interesa sobre todo es la experiencia de juego. Pero él, como alguien que está interesado en la industria, le preocupa cómo se producen y cómo, digamos, se comercializan y se divulgan. Y entonces, pues, son preguntas que hoy en día podríamos considerar más bien en el sentido económico o de mercadeo, mercadotecnia, sí, de producción y consumo. Pero ahí están, lo entendemos y la perspectiva es válida.
Él va a partir entonces de una propuesta que él llama, mira, la retórica de lo indie. ¿Sí? Original, diverso, personal. Esa es la retórica. Así se vendió el mundo indie. ¿Sí? Y todavía hasta cierto punto así se vende. Cuando nosotros, digamos, no sé, jugamos cierto tipo de juegos independientes o juegos indies, encontramos cosas que no se ven en la industria de los juegos tradicionales, precisamente porque son formas diferentes, como lo dicen ahí, ¿sí? La industria indie tiene una especie de discurso de emancipación. Entonces, si la industria nos obliga a hacer tal cosa, nosotros somos independientes, nosotros hacemos algo diferente porque nos emancipamos. Y el fenómeno indie en general, pues atravesó prácticamente toda la creación artística digital, sobre todo en el contexto de los 2000 para acá. Viene desde antes, viene desde los 70s y esto podríamos rastrearlo como uno de los procesos de la contracultura. Sí, e incluso desde antes de los 70, Woodstock y tales, hay cosas que ya vienen, digamos, se vienen compensando el concepto de lo indie, de la escena de lo independiente y demás, pero pues al final todo esto que nosotros metemos en la bolsa de lo indie, en la cual hacemos documentales y demás, pues nos damos cuenta que mantiene un discurso de emancipación, pero que ese discurso pues no siempre funciona, no siempre funciona. Pero bueno, ahí está, ¿sí? ¿Qué es lo que caracterizaría un juego indie? Bueno, pues básicamente es un juego hecho por pequeños grupos de diseñadores con pequeños presupuestos y para pequeñas audiencias. Son más experimentales, pueden ser un poco extraños, establecen sus propias normas culturales, a veces son presentados como culturalmente diversos, ¿sí? Operan por fuera de lo que se llama la hegemonía cultural, ¿sí? Y hay indies pues, que desarrollan distintos temas, como temas de diversidad sexual, por ejemplo, ¿sí? Temas de raza, ¿sí? Temas de, bueno, no sé, identidades marginales, etcétera, 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 ¿no? Y pues claramente los juegos indies hablan pues, de experiencias de las personas. Juegos como That Dragon Cancer, que es el juego, ya lo habíamos mencionado la vez pasada, es un juego que en el que los diseñadores, ¿sí? del juego tratan de llevar a cabo su propio duelo. Se les ha muerto un hijo, un niño de 12 años es diagnosticado de cáncer. Y bueno, pues hacen pues, y se muere naturalmente, ¿sí? Y ellos hacen el juego para procesar su duelo. Y está bien. Entonces, bueno, esto es, digamos, como una gran generalidad de lo que podríamos meter dentro de lo que es indie. Y él dice, mira, en simples palabras, sí, en breve, los juegos indie o lo indie es saludado como la apertura del medio de los videojuegos a una época de intersecciones más amplias y progresivas, donde la raza, el género, la sexualidad y distintos puntos de vista, distintas concepciones del mundo van a tener como cabida. Eso es como en general se entiende lo indie, ¿no? Y entonces él dice, bueno, ¿cómo lo vamos a estudiar? Pues básicamente ya lo hemos dicho, tenemos 35 entrevistados, perdón, y pues vamos a trabajar con ellos las preguntas de how and why, ¿sí? Cómo y por qué la religión encuentra un espacio en el diseño de lo indie, ¿sí? Y pues para trabajar estos escenarios, ¿sí? Pues vamos a tener acá algunos criterios, ¿no? El primer criterio es que vamos a trabajar pues con personas que hayan sido desarrolladores independientes. El segundo, ¿sí? Es que pues de una u otra forma hayan tratado con un trasfondo religioso en alguna de sus obras, ¿sí? Para poderles hacer preguntas del tipo, bueno, ¿cómo aparece la religión en sus juegos? Si es que aparece, ¿cómo escogen ustedes si tratan o no tratan un tema religioso? Bueno, ahí nos pone un poco como las preguntas y nos van a mostrar las distintas personas que van a aparecer o digamos a los que van a entrevistar, ¿no? Con sus posiciones religiosas y la compañía con las que pues digamos con las que han trabajado, ¿no? Entonces, pues lo vemos, hay de todo, hay ateos, hay agnósticos, hay católicos que luego fueron agnósticos, pentecostales, budistas, musulmanes, testigos de Jehová, no tengo ni idea, Torres Strait Islander Tradition, no tengo ni idea, ¿sí? Paganismo germánico, ¿sí? Presbiterianismo, supongo, ex católico, ex anglicano, bueno, en fin, hay de todas las formas, ¿no? Entonces uno dice, oye, pues sí, entre las 35 personas tenemos suficiente, digamos, background para entender un poco, pues, cuál sería como
esa diversidad religiosa de la cual estamos hablando, ¿no? Entonces, este apartado se va a llamar Don't Ask, Don't Tell, que básicamente nos va a mostrar la conclusión del apartado. Y es que básicamente va a pasar esto con la religión. Y es que si la industria independiente debería ser el escenario libre y abierto para hablar de estos temas, curiosamente no lo es. Entonces, curiosamente es como de esto no se pregunta y de esto no se habla. O como dirían en la película Encanto, no se habla de Bruno. Entonces, Bruno sería como la religión en muchos de estos contextos. Van a haber elementos religiosos, sí, por montones, y en la industria independiente mucho más, y ahí vamos a dar unas razones supremamente pragmáticas de por qué. Pero en el fondo no se establece una discusión, no hay unas preguntas, no hay... Pues, obvio sí las hay, podemos sacar un par de ejemplos que lo hagan, pero como industria no, como industria no. Entonces él hace la pregunta, el entrevistador hace la pregunta, bueno, podemos preguntar si podemos hablar libremente o abiertamente, openly talk it, ¿sí? Si podemos hablar abiertamente en el contexto de los indies de religión. Y Christopher, que es uno de los que habíamos señalado allá, él dice, mira, I don't think so. No, no creo que uno hable abiertamente de religión, ¿sí? Si uno habla de sus propias tendencias religiosas, va a decir él, es como un asunto personal. Más adelante lo van a decir, es como tu orientación sexual. De eso, pues si quieres hablar, hablas de eso, pero pues estamos haciendo videojuegos, no necesitamos entrar en esos detalles. Y él va a decir, curiosamente en la industria independiente no se habla de religión. No se habla, está ahí, se trata, repito, vamos a mirar ahorita las razones por las cuales está presente, pero por lo general no se habla. Y entonces el entrevistador le dice, bueno, ¿y es un tabú acaso? Y los dos entrevistados, David y Barney, dicen, sí, sí, claro, obvio, es una especie de tabú, ¿sí? Una especie de tabú. Y acá lo dice David, ¿no? It's almost like with sexuality. Es casi como con la sexualidad. Como si, even though people are homosexual, como así, es como si incluso la persona es homosexual o lo que sea, simple y llanamente, ok, no es digno hablar de esto. O sea, no necesitamos hablar de esto. Vamos a hacer videojuegos y la industria de una u otra manera deja estas identidades y estas personalidades por detrás. Porque vamos a mirar que hay un contexto histórico, la verdad, sí lo había escuchado, pero no sabía que tenía toda una construcción documental y tales, que ocurrió en el 2014 con el famoso Gamesgate, pero ahorita lo miramos, ¿no? Entonces él dice, bueno, si es tabú hablar de la religión, ¿sí? Podemos decir que es la industria tecnológica o es simple y llanamente la industria de los videojuegos la que tienen los tabús. Y entonces la respuesta es decir, mira, lo que pasa es que la iglesia está contra los videojuegos. Y esto es una premisa que nosotros podemos encontrar en muchos escenarios. Podemos poner simplemente como videojuegos pecado, por decir algo, ¿sí? ¿Puede un cristiano jugar con videojuegos? ¿Sí? ¿Es pecado jugar videojuegos? ¿Sí? 7 juegos cristianos, ¿sí? 5 juegos prohibidos por la iglesia. Se opone la iglesia a todos los videojuegos, los cristianos pueden jugar videojuegos y entonces digamos que pues acá lo ponemos, no sé, pues abramos un par de notas, ¿sí? Digamos de los JWK, bueno, pero este es el de los testigos de Jehová, habla de juegos de azar, es pecado jugar videojuegos. Y entonces, pues para algunos van a decir, bueno, debes pensar primero, ¿este videojuego me acercará a Dios o este juego me puede alejar de Dios? No voy a satanizar los videojuegos, pero entonces sí se va a satanizar un poco el asunto, ¿no? Si un videojuego afecta mi relación con Dios, la familia o el trabajo, entonces hay que evaluar si es bueno, ¿no? Claro. Nosotros tenemos acá, pues, esto es, no tengo ni idea, miadonai.com, tiene toda la pinta de ser una página evangélica, me da la impresión, ¿no? ¿Qué recomienda la Biblia sobre los videojuegos? Pues obviamente él lo va a decir desde el comienzo, ¿sí? No hay ningún pasaje bíblico que hable sobre los videojuegos. Pero ahí está, se problematiza, ¿no? Acá lo tenemos, ¿debería un cristiano jugar videojuegos? Y sobre todo videojuegos violentos y pues la respuesta básicamente va a ser que no. Sí, esto es un sermón, si mi memoria no me falla. Y en YouTube hay cualquier cantidad de videos que hablan y que dicen, ¿sí? Que el gran peligro del que nadie habla sobre los videojuegos. ¿Qué dice la Biblia?
¿sí? Entonces ahí tenemos pues como distintas, ¿sí? Es pecado jugar videojuegos, videojuegos violentos, podemos jugar, cómo controlarse y controlar, ¿sí? Vean que no solamente hace parte de las tradiciones protestantes o evangélicas, acá tenemos el del canal de los Heraldos del Evangelio, que es católico, y oye, pues sí, ahí está, entonces podemos hasta cierto punto podemos estar de acuerdo, o yo creo que en un sentido muy amplio, ¿sí? Podríamos estar de acuerdo con lo que dice el autor, ¿no? Él dice: The church is against video games, ¿sí? La iglesia está contra los videojuegos, ¿sí? Ya lo habíamos visto en el video de la Eutrapelia de Tomás de Aquino, ¿sí? Que es un video que hicimos precisamente hace casi 20 días, ¿sí? A propósito de... ¿dónde está? Miremoslo acá, está recién en los recientes. Oye, no los veo. Ah, acá están. En los videos recientes deberían aparecernos... Vamos a poner acá a reproducir todo. Acá está, el juego de la Eutrapelia. ¿Qué juegos jugaría Tomás de Aquino? ¿Sí? Entonces nosotros podríamos, vamos a compartir la pantalla simple y llanamente para mostrar. Tomás de Aquino va a considerar que necesitamos jugar. Necesitamos jugar. ¿Sí? Es parte de la experiencia de la vida. De hecho, Tomás de Aquino, ahí lo mostramos un poco ahí en el video, ¿sí? Él dice: existe una virtud que se ocupe del juego, puede haber pecado en el exceso de juego. Y pues Tomás de Aquino va a decir: sí, obvio, sí, se peca por el exceso, pero ¿podemos pecar por ausencia de juego? Sí, claro que sí. El juego es importante para la vida, ¿sí? Y para la vida racional y por ende para la vida virtuosa. Nates de Santo Tomás, allá está, secunda secunde, cuestión 168, artículos del 2 al 4. Ahí están, digamos, como la cita de Tomás de Aquino. Curiosamente, sí, como que las reflexiones religiosas, por no decir teológicas, se saltan muy rápido a Tomás de Aquino, en este caso, y pues se satanizan los videojuegos. Y tenemos una postura muy clara de Church is against video games. La iglesia está contra los videojuegos en general, no importa cuál, la protestante, la católica, lo hemos visto, y en muchos sentidos iglesias más pequeñas y digamos de otras denominaciones también lo están. Aquí se ve un poco este rechazo religioso, ¿no? Y entonces nos van a hablar del Gamergate, del fenómeno Gamergate que se dio en el 2014. Repito, algo sabía, pero no tenía mucho conocimiento de esto, así que me puse a averiguar y encontré una nota, oye, pues bastante consistente de las noticias de lo que pasó ahí con todas las noticias listadas en Wikipedia. A propósito del Gamergate. Y el Gamergate fue el nombre dado a una campaña de ciberacoso que a través del hashtag Gamergate se organizó desde el 2014 en plataformas de blogging como Reddit, 4chan, 8chan y demás, y se utiliza como un término general para denominar tanto la controversia como la campaña de hostigamiento como el movimiento que surgió alrededor. Como lo vamos a decir y nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Esto no tiene una propuesta clara, ¿no? O sea, no es que el Gamergate haya sido como una propuesta ideológica o digamos, una determinación política de qué es lo que deben ser los juegos y demás, ¿no? El Gamergate no tiene líderes oficiales, voceros, manifiestos. Las declaraciones que dicen representar son inconsistentes, contradictorias, ¿sí? Así que el Gamergate ha sido más bien como una especie de acoso. Y sin embargo ellos dicen que no es acoso. En el fondo, ¿de qué va la controversia? Es una manifestación de una guerra cultural sobre la diversificación cultural, reconocimiento artístico y criticismo social en los videojuegos. En la medida en que aumenta en la escena independiente la posibilidad de hacer juegos diversos y diferentes, pues obviamente hay todo un despertar, valga la expresión, de todo este tema de la cultura woke o woke, no sé cómo la que pronunciamos, ¿sí? Que afectó claramente la idea de la identidad de los gamers. Sí, entonces, por ejemplo, hubo muchos juegos que fueron considerados como más bien
idearios políticos, sobre todo idearios políticos que venían desde el feminismo, desde la izquierda, desde movimientos progresistas, y acá está feministas, progresistas, críticos sociales, y se consideraba que se estaban dañando la industria de los videojuegos y que los verdaderos gamers no tenían por qué estar jugando esos temas y que entonces nosotros nada más debíamos jugar las cosas más clásicas y más violentas y demás. De tal manera que muchos han visto, con justa razón, que el Gamergate es una especie de golpe de la derecha hacia el progresismo, ¿no? Es la idea de es una forma en la que en la industria de los videojuegos se da como una marcha atrás en el desarrollo de ideales, pues eso, progresistas, ¿no? Pensemos ejemplos que son como consecuencias de este Gamergate, consecuencias un poco remotas, pero allá están, como el saboteo que tuvo el juego The Last of Us 2, precisamente por la inclusión de un personaje lésbico en este caso, ¿sí? Y además, pues por la manera en la que se trata la muerte de Joel, ¿sí? Entonces, pues algo que debería ser como el motor detonante de un acto de violencia brutal, termina resolviéndose en términos de reconciliación. Entonces, eso se ve como muy blando, muy woke, muy amable, muy, sí, progresista, ¿no? Y entonces muchos consideraron, de manera consciente o inconsciente, que este tipo de juegos lo único que han hecho es dañar la industria. Dañar la industria, ¿sí? Y no solamente la industria, sino los videojuegos, e incluso muchos dicen hasta la vida y tal. Bueno, obviamente son exageraciones que se hacen en internet. Y oye, pues obviamente en un contexto de hostigación tan fuerte como el Gamergate, ¿sí? Pues la gente, y sobre todo la gente que vive de hacer videojuegos, pues no, y sobre todo hacer juegos independientes, pues no le interesa estar en el ojo del huracán. Así que se establece como, él habla acá de Twitter as exactly the thing to fear, ¿no? Hay un miedo a Twitter, porque pues se dieron unos linchamientos públicos y unas cancelaciones loquísimas, ¿sí? En el marco de la así llamada cultura de la cancelación y demás, por la lado, desde progresistas hasta conservadores. Y entonces se volvió un asunto, o sea, un escenario de conflicto, de agresión, de hostigamiento e incluso de acoso. Así que pues muchos desarrolladores dijeron como, mira, no me interesa meterme en estos rollos, ¿sí? Y pues precisamente es lo que va a terminar diciendo el desarrollador cristiano Lee Shang-lung, ¿no? Que lo va a decir un poco, ¿no? Dice, mira, si yo quisiera meter mi propia religión en los videojuegos, pues el punto es ¿para qué? O sea, ¿cuál es la función? ¿Qué voy a hacer con ello? ¿Sí? En tanto que el cristianismo, la cristiandad is a large part of his life, tanto que el cristianismo es una gran parte de su vida, ¿sí? Y en cualquier momento en el que yo tenga la oportunidad de hablar de Jesús, voy a hablar sobre Jesús, ¿sí? Es la religión, los videojuegos es la única parte donde no hablo de religión, ¿sí? ¿Y por qué? Y él dice, mira, quizás porque, bueno, es más fácil hablar de esto en contextos familiares que específicamente en la industria de los videojuegos. Bueno, pero oye, de todas maneras llama la atención porque le hace la misma pregunta a un desarrollador, Rami Ismails, que es musulmán, y él dice, mira, nosotros no solamente, we are just not that used to religion in games, ¿no? Nosotros no usamos la religión en los videojuegos. La religión es permitida como trasfondo, preferiblemente, de las personas malas. Pero raramente hay chicos religiosos o chicos buenos, o sea, personajes protagonistas, que sean abiertamente religiosos. Porque es un tabú. Porque es un tabú. Entonces, el malo puede ser un fanático religioso, pero el bueno es un tipo más bien hasta cierto punto, pues neutral. Entonces, él le va a llamar la atención. Dice, oye, esto es curioso. Esto es curioso. Bien, tenemos, esto era lo que habíamos dicho como el rechazo a la religión, ¿no? Pero la religión también funciona, apartado B, como símbolos estandarizados, signos estandarizados, ¿no? La religión es una especie de lienzo para contar una historia y en este sentido, pues la religión funciona como una especie de arsenal, un acervo gratis de elementos, ¿no? Y él arranca con este pensamiento, ¿no? Mira, cuando le preguntamos a los diseñadores cómo utilizan ellos las representaciones religiosas en sus videojuegos, una reacción común es que la religión es aceptable, en tanto que pues no te metas tú como a plan acá de
de proselitismo religioso, ¿no? Entonces lo habíamos puesto, ¿no? O sea, en esos términos, una especie de traducción gratuita. Está bien usar la religión si no es la tuya, ¿no? Y aún así la religión es omnipresente en los videojuegos, así que ¿cuáles representaciones son aceptables? Y la respuesta es obvio, pues las convencionales. Las representaciones convencionales son las aceptables, las no convencionales no son tan aceptadas y las directamente, digamos, anticonvencionales, o sea, que desafían las convenciones, no que están al margen de las convenciones, sino que directamente las desafían, pues alcanzan cierta censura. Ahora podemos poner un par de ejemplos, ¿no? Él va a decir, mira, la religión se volvió un acervo simbólico gratis de elementos religiosos. ¿Sí? De elementos religiosos. Y para los desarrolladores independientes, pues es una forma muy elemental de tener, pues eso, como una especie de lexicón, una especie de diccionario a través del cual nosotros pues vamos a comunicarnos en referentes comunes. Entonces, si nosotros sabemos que hay una iglesia y que hay un sacerdote y que hay un comodín y que hay una gracia y que cuando yo llego a la iglesia me recupero la salud y que un paladín es un guerrero con espada y escudo y pues va a defender con poder sagrado, ¿sí? Aquello por lo cual está defendiendo. Sí, ese tipo de cosas se entiende y no necesito decir qué clase de cristianismo es, si esto es medieval, si es de la reforma o contrarreforma. Son elementos simbólicos que están ahí y los entendemos, ¿sí? Y él pone ahí como un par de ejemplos, ¿no? El concepto de un sacerdote, the concept of a priest, ¿sí? Ha llegado a ser tan claro, digamos, comercialmente hablando y en la industria del entretenimiento y particular de los videojuegos, que prácticamente hoy por hoy cualquiera asocia a un sacerdote con healing, con la curación. Así que es un símbolo muy fácil en el vocabulario gamer. Entonces, si yo quiero poner un curador, pues muy seguramente lo voy a poner como un sacerdote. Porque, o como una monja, es decir, como una persona consagrada al oficio divino. ¿Por qué? Porque así es ese es el lenguaje de los videojuegos y es un lenguaje que tiene un claro eco religioso. Entonces no necesitamos reinventarnos el lenguaje para hablar de la religión, porque pues el lenguaje ya tiene una carga tan religiosa que de hecho con eso alcanza y hasta cierto punto sobra. Entonces los juegos indie no van a tener necesidad de meter más. No van a tener necesidad de meter más religión, ¿no? Él lo dice, ¿no? Mira, para ciertos desarrolladores como Crane Austen, la elección de incluir una clase como priest, como un sacerdote y un high priest, un paladín, ¿sí? Y otros elementos sagrados en el juego de Contractor, simple y llanamente tiene sentido. Simple y llanamente tiene sentido. Así que si uno quiere una clase más melee, o sea, más de pelea, más en plan de daño físico y de ataque cuerpo a cuerpo, pues puedes escoger un paladín. Pero si quieres un mago o un sacerdote, pues te puedes construir tu build de juego a partir de ello, ¿no? Y es que, como lo estamos mostrando, los videojuegos son lenguaje, ¿sí? Incluso en este sentido religioso, y esa es la nota que pusimos. De tal manera que si nosotros cambiamos el lenguaje, como todo lenguaje, pues tenemos que explicar por qué. Si yo voy a decir el momento en el que el sacerdote, ¿sí? te abraza o te bendice o te unge, te quita energía y no te la da, eso hay que explicarlo. Eso hay que explicarlo. Que precisamente ese es el caso, que es un caso que por lo demás cuando salió el videojuego fue bastante interesante. Fue el caso de Fia en Elden Ring. ¿Sí? Cuando nosotros jugamos, nos acercamos a Fia. Fia es este personaje en Elden Ring, no se ve muy grande ahí, pongámoslo acá. ¿Sí? Fia es este personaje en Elden Ring que está en la mesa redonda y pues y te abraza. Y te abraza. Y cuando te abraza, sí, tú te puedes dejar abrazar todas las veces que quieras. Y por cada vez que ella te abraza te da una bendición, te da un poder. Pero esa bendición implica básicamente una maldición. O sea, esa bendición significa que tú estás perdiendo parte de tu vida. O sea, si tú tienes tu barra de vida en 400, después de recibir la bendición la tienes en 380. ¿Por qué? Pues eso no es común, no que esta era una persona, una sacerdotisa de muertos y tales. Bueno, en la medida en que van desarrollando el lore del juego uno entiende. Acá tenemos la imagen digamos que aparece en el intro de Fia, ¿sí? Que obviamente lo ponen de una manera muy polite, ¿sí? Ella acá pues como
cubierta con su túnica negra de luto y tal, pero pues ella se llama la consorte de los muertos, o sea, básicamente lo que nos da a entender el lore, ¿sí? Es que ella básicamente al estar con personas, al abrazar acá claramente es una forma metafórica del acto sexual, al abrazar a, pues, a los Tarnished, a los sin luz, a los, ¿sí? A los tiznados, como lo trabajaron acá en Latinoamérica, pues toma parte de su vida para dársela a los muertos. ¿Sí? En los cuales pues también se unen términos pues como consorte y ahí lo vemos compartiendo la misma cama, o sea, es un plan necrofílico turbio, o sea, turbio hasta una cuestión complicadísima. Pero, oye, nos lo presentan en una historia y sugerente. El arco de Fia en el juego tiene bastante sentido. Y además es es uno de mis personajes favoritos pues, por su pinta, su apariencia, el desarrollo de su trama y demás. Es muy interesante. Cuando tengan la oportunidad, vuelvan sobre ello. Pero claro, volvemos entonces a lo dicho. Los videojuegos tienen un lenguaje religioso. ¿Sí? Si nosotros cambiamos eso, cuando yo llego donde el sacerdote no me da poder, sino me quita energía, pues algo pasó y tienes que explicármelo, tienes que decírmelo. ¿Por qué? Porque si yo cambio un lenguaje, pues tengo que explicar el lenguaje. Si yo al computador ya no lo voy a llamar computador, sino lo voy a llamar pues, tocino, pues cuando hable de tocino tengo que explicar por qué o en qué sentido o de qué manera puedo utilizar este concepto como una forma de referirnos a. Esto es un tema clásico en la filosofía, sobre todo lo podemos ver en el tercer libro del ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, donde se llama de las palabras, del lenguaje en general, y donde Locke muestra cómo el lenguaje funciona tanto para la comunicación como para el conocimiento. Y una falla en el lenguaje o un cambio en el lenguaje puede cambiar ambas. Y cambiar la comunicación es tan complicado como cambiar el conocimiento y esto digamos, nos deja completamente comprometidos. Así que si entre más claridad tengamos, mejor en el lenguaje. Y esto pasa también en el lenguaje religioso en los videojuegos. Así que si el sacerdote, que en la industria de los videojuegos es un sanador, no es un sanador, pues hay que explicarlo. De alguna manera, eso de tener un lore, eso de tener una historia, eso de tener una mecánica, eso de tener algo que me diga a mí por qué no. Y luego, pues habrá algún diseñador que sepa explicar un poco el qué pasa con ello, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y él dice, in summary, ¿no? Como en definitiva, en resumen, en vez de darle un espacio a las propias creencias, los desarrolladores independientes reproducen tropos religiosos, iconos y signos que son parte del repositorio cultural de la industria de los videojuegos. Esto tiene sentido por razones pragmáticas de usabilidad y de comunicación instantánea con los jugadores. Y ese es el punto. Entonces, ¿utilizan los juegos independientes de la religión? Sí. ¿Cómo y en qué sentido? En un sentido pragmático, porque lo entendemos. Porque lo entendemos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner acá otro ejemplo que además me gusta mucho. Lo he estado jugando de Semana Santa, entonces estoy ahí como en modo penitente comprometido. Pero vamos a ponerlo acá. Entonces, denme un segundo. Vamos a abrir acá. Vamos a abrir Blasphemous. ¿No me dejó abrir Blasphemous? Sí, lo que pasa es que no me lo está dejando compartir. No sé, ayer se actualizó el OBS y he tenido ahí como un par de líos. Miremos, listo, ahí está Blasphemous. Listo, vamos a subirle un poquito el volumen. Y vamos a arrancar. Voy a apagar la cámara simple y llanamente para poder ver la pantalla completa. Listo, acá nos cuentan cuáles son las notas del parche. Bien, perfecto, peregrinación, opciones. Arranquemos simple y llanamente. No me acuerdo cómo son los controles en acá, juego, idioma, controles, WSD, espacio, ataque a distancia, JU. Bueno, listo, vamos a mirar. Igual, si no tengo acá a la mano el control para conectarlo. Pero no importa, simple y llanamente me interesa ver la introducción y jugar un par de los primeros momentos.
Because it is my guilt, I claim your grievous miracle. Make my chest hurt with regret. Forge your punishment and nail it deep. Shape my guilt once again. And thus, guilt, repentance, mourning, and every pain of the soul of all kind were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Sometimes in the form of blessing and grace, sometime in the form of punishment and corruption. That divine will, equally pious and cruel, which we could not and will never be able to unravel, was called the miracle. Bien, ahí entonces empezamos, arrancamos un poco con nuestro personaje. No tengo ni idea cómo... Listo, bueno, acá tenemos como... Y esto... Ah, listo. No tengo ni idea con cuál hacer el dash. Miremos a ver un momentico. Acá el mapa es con M, naturalmente. Inventario. Ahí con este nos tomamos las pociones. Bien, cuando nosotros miramos básicamente un juego como este, como Blasphemous, pues tiene eso, tiene un repositorio, ¿sí? Pues simbólico que nosotros entendemos. Quizás no lo entendamos del todo, es un poco local. Nosotros como colombianos algo entendemos de esto, porque nosotros en Colombia, particularmente en Popayán, tenemos también unas celebraciones de la Semana Santa que hacen eco, digamos, de todas estas tradiciones de Sevilla, en particular de Sevilla, pero de España en general, donde nosotros pues podemos mirar con este, donde nosotros podríamos mirar como una representación de todos aquellos que participan en las procesiones de Semana Santa como unos penitentes, ¿no? Acá nosotros pues vamos a empezar a entrar en materia. Básicamente acá nosotros entramos a una especie de ¿cómo es que se llama el mundo de? Creo que se llama Custodia, si mi memoria no me falla, el mundo de Blasphemous. Y nosotros estamos acá, ¿sí? Pues básicamente como recorriendo una serie de símbolos, atravesando una serie de símbolos que entendemos, de una u otra forma entendemos, ¿sí? Estas personas que están ahí, que son penitentes, que tienen estos conos, que se hicieron tristemente célebres por el... tristemente célebres por el Ku Klux Klan, ¿sí? Pues nosotros tenemos ahí como, bueno, vamos a tratar de vencer a nuestro guardián, alguien mandado por el milagro para evitar que nosotros salgamos con vida de este lugar, o mejor dicho, para mantenernos en la penitencia en la que nos
Requiem Eterna. Bien, vamos a darle un momentico ahí, ahora podemos mirar otras cosas. Bueno. Lo habíamos dicho ayer, antier. La sangre hace parte es un símbolo importante en la religión, en general en muchas religiones, en particular en la tradición judeocristiana. El derramamiento de sangre de los animales en las ofrendas judías era súper importante. De hecho, la figura de Cristo como el Cordero de Dios, completamente cubierto con su sangre y demás, pues hace parte de la imagen del Cordero de Dios que se sacrifica y demás, y tiene que ver con la sangre. Y el cristianismo tiene una metafísica de la sangre profunda y consolidada, ¿sí? La sangre es importante en muchas religiones porque es un líquido vital, en fin, pero en el cristianismo ha llegado a un nivel profundo. Y este juego lo sabe, así como nosotros lo sabemos, ¿no? Y ya lo hemos mostrado con la figura de Drácula en la primera sesión. La figura de Drácula es un monstruo que solamente tiene sentido en un contexto cristiano. La figura de Drácula, vampiros han existido en todas partes del mundo, pero la figura de Drácula es un monstruo cristiano, como tal. Sí, de hecho vive en un castillo, y en un castillo medieval y con iconografía cristiana, y le tiene miedo a las cruces y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hades, ¿has jugado Hades? Acá no se escribe Jank 72. Sí, jugué Hades hace un tiempo. No, nunca lo terminé porque realmente me lo habían prestado en la consola, creo que fue en Switch. Y lo devolví, entonces no avancé mucho como quisiera, y lo tengo en mora, además porque ya salió o va a salir Hades 2 y estoy en mora del primero, pero bueno, poco a poco, un paso a la vez. Pero gracias por la referencia. De hecho, podríamos utilizar la ocasión de Semana Santa para conseguírmelo. Bien, quiero que miremos simple y llanamente un par de ejemplos en este sentido, ¿no? Si nosotros miramos Semana Santa en Sevilla, por ejemplo, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar claramente con este tipo de formas, de personas, ¿sí? Que no son miembros o sea, no son Ku Klux Klan. Esto es una iconografía más bien que el Ku Klux Klan heredó. Esto hace parte de las tradiciones de Semana Santa en Sevilla y en general en muchas partes españolas desde hace mucho tiempo. Este gorro, que es el mismo que aparece en Blasphemous, es signo de penitencia, ¿sí? De penitencia. Básicamente era un signo de perder la identidad, perder la cara, negarme a mí mismo. Es una forma de humillación, ¿sí? Y a través de ello pues acceder un poco a la gracia. Eso tiene sentido en la teología católica en particular, y pues y bien interpretado, porque esto fácilmente puede dar pie a cosas muy raras, ¿no? Entonces claramente cuando nosotros vemos esto, ¿sí? Pues nos vamos a encontrar con una serie de referentes que pues claramente uno dice, oye, pero pues estos son referentes religiosos, y son referentes religiosos masivos. Acá lo vemos en esta imagen, ¿no? Entonces ahí tenemos la procesión de los penitentes por alguna de las calles de Sevilla, ¿sí? Y pues esto es, o sea, ya no es solamente una práctica religiosa, se vuelve atractivo turístico. Acá en Popayán, Semana Santa Popayán, debería haber algo por el estilo. Yo la verdad nunca he ido a una, y es curioso porque pues tengo ascendencia de familia payanesa, o sea, gente que vive por allá en Popayán, y hay algo por el estilo. Quizás no es tan masivo, es un poco más criollo. Eso quiere decir que hemos hecho nuestra propia adaptación de ciertos símbolos. Pero bueno, ahí están las mismas procesiones, las procesiones de Cristo en la cruz, la procesión de la Dolorosa, ¿sí? Ciertas formas hasta cierto punto, si se quieren, como antropomórficas, de lo divino o de los pecados o demás, ¿sí? De hecho, yo ya antier habíamos mostrado, por ejemplo, la Dolorosa, Virgen Dolorosa, en Semana Santa, ¿sí? Tal como nosotros la tenemos, que es la Virgen María, y en su corazón, no sé muy bien, acá se ve mejor, ¿sí? Tiene atravesados los 7 dolores, ¿sí? Los 7 dolores. Pero lo podemos buscar también en Blasphemous, y vamos a tener una representación, ¿sí?
Esta es, pues digamos, la versión de Blasphemous, ¿no? Entonces acá lo dicen, Blasphemous, un videojuego con una versión diferente de la Semana Santa. Y pues sí, de hecho de eso se trata un poco, ¿no? No volveremos a mirar el Vía Crucis de la misma manera. Obviamente esto es de una página española y acá tenemos como ciertos referentes. Vamos a aumentar un poquito la pantalla. Tenemos la imagen del penitente, ¿sí? Que es el que tenemos acá a mano izquierda con nuestro personaje en el videojuego, que corresponde con el penitente, pues con la marcha de los penitentes. Nosotros jugamos con una espada, pero ya vimos que la espada no es más que la manifestación de la culpa, ¿sí? Por eso la espada se llama mea culpa. La manifestación de la culpa de esta primera penitente, ¿sí? Que atravesó su corazón. Tenemos, no sé, por ejemplo, Melquíades, ¿sí? El arzobispo exhumado, que hace referencia a la pintura, ¿sí? A una pintura de Juan Valdés Leal y a los santos con joyas en las catacumbas de Roma, ¿sí? Entonces son, digamos que una cantidad de referentes. La Dolorosa, acá tenemos esta versión de la Dolorosa, la Pietà, que es cuando la representación que se hace de María, de la Virgen María, al recibir el cuerpo de Cristo ya inerte después del descenso de la cruz, también va a aparecer en el juego de una manera obviamente atormentada, tortuosa, desformada, pero manteniendo la simbología religiosa que nosotros entendemos. Y entonces en ese sentido entendemos el juego, y lo entendemos porque nos habla en un lenguaje que entendemos, y lo entendemos porque lo vivimos, o porque lo hemos visto en redes sociales, o porque pertenecemos a tradiciones católicas, o porque el juego mismo nos lo va contando, ¿no? Acá los santuarios donde nosotros vamos mirando, ¿sí? Hay otro tipo de escenarios y de monstruos, ¿no? Hay unos monstruos que parecen como una especie de obispos o de papas incluso, ¿sí? Y pues esta pintura, ¿sí? Que de hecho es una pintura de Goya, la procesión de disciplinantes que antiguamente marchaban flagelándose, iban con sus gorros y se flagelaban la espalda y pues llenaban de sangre el camino. Eso tipo de cosas pasaban, ¿no? Entonces sí, es una muy buena representación como de la estética del juego, de la mística de este juego. Oye, me gustó la página, la busqué ahorita así como un poco al azar, pero vamos a compartirla acá para que... listo. Nos dice Sir Celofán, precisamente el mango de mea culpa es diseño para que sea dolorosa de sostener. Sí, de hecho, al comienzo del juego, tú le clavas una espina a la mea culpa, precisamente para que cuando la empuñes se te clave, ¿no? Y la idea es que en la medida en que vayas jugando, pues tu propia sangre va cubriendo la empuñadura, y bueno, en fin, nuevamente hay como toda esta metafísica de la sangre, pero sí, claro, en el fondo, Blasphemous no es más que una reflexión sobre la culpa religiosa. Kierkegaard lo va a decir de una manera maravillosa, como todas las cosas que termina diciendo nuestro querido amigo y depresivo amigo danés. Kierkegaard va a decir que ante Dios, o sea, si nos ponemos así realmente y radicalmente hablando, ante Dios solo podemos ser culpables. O sea, nadie es inocente ante Dios, nadie podría serlo. Y es una postura por lo demás muy protestante, ¿no? Donde la salvación viene por la gracia de Dios, no por nuestras obras, en fin. Pero mientras que a, por ejemplo, una persona como Lutero le interesa como pues precisamente cómo esta teología de la penitencia se traduce en gracia, pues para una persona atormentada como Kierkegaard pues no le interesa tanto la gracia sino el tormento. Y claramente él en sus escritos religiosos, en mi punto de vista como escritor, en los textos sobre el instante, por ejemplo, en los lirios del valle y las aves del cielo, va a hablar de eso y va a poner una perspectiva profundamente rota de la culpa, ¿sí? Claro, lo que pasa es que religiosamente hablando, no en términos de juego, religiosamente hablando, tiene sentido que, pues, si yo me siento culpable, pues en mi penitencia por mi culpa clame el perdón del cielo y eso se me dé, de alguna u otra manera, como según credos y teologías y dogmas. Pero en la experiencia de juego, la experiencia de culpa no podemos trascenderla, no podemos trascenderla. Y por eso los finales de Blasphemous, no voy a hacer spoilers, pero los finales de Blasphemous son raros. Incluso el bueno no es tan bueno. Sí, es que uno como no está mal, pero sí. Y ahí está, ¿no? Lo vimos un poco lo acabamos de ver, ¿no? El milagro como la forma en la que la voluntad divina, ¿sí? Se llama en el juego, dispone de las penitencias humanas. Entonces podríamos pensar que Blasphemous
es realmente como una metáfora religiosa del alma humana, ¿sí? Que está lidiando sus propias culpas. La culpa del protagonista, ¿sí? De hecho, la penitencia, bueno, la culpa no se dice, pero la penitencia que uno está llevando es, uno es un penitente del silencio, uno no habla. Como precisamente no hablaban estos penitentes cuando se flagelaban, ¿sí? De pronto se quejaban, gemían, gritaban y demás, pero pues no hablaban. Y bueno, ahí está, ahí está. Bien, volvamos al texto que nos quedan un par de paginitas y todavía quiero mostrar un par de cosas más. Listo, entonces él dice, él nos va a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con la comprensión de la religión? Lo habíamos dicho, más bien lo que hacen los diseñadores es tomar de la religión un repositorio cultural para la industria de los videojuegos. Sí, tal cual. Bien, y en definitiva, Western Worship, ¿no? La adoración o la alabanza occidental. Él dice, mira, nos vamos a dar cuenta, y voy a poner un par de ejemplos bellísimos. El diseño de juegos está enraizado de tal manera en la tradición occidental, para entender y mirar la religión, ¿sí? Que la mayoría de las empresas AAA y demás, cuando van a mirar si tiene alguna dimensión religiosa o no, pues miran a Occidente, no miran a otras perspectivas, no miran a Oriente, no miran al sur, o sea, en términos de una geopolítica, miran a Occidente, entendiendo por Occidente Estados Unidos, América en general, Latinoamérica, Sudamérica, sí, Australia, Europa, sí, poco más. Eso es lo que entendemos un poco por Occidente. Sin embargo, pues como que, oye, hay cierta cantidad de prácticas religiosas en África, en Medio Oriente, incluso locales dentro de lo que nosotros llamamos Occidente, que eso no hace parte de esta comprensión ni de esta interpretación. Y él le va a llamar la atención, y va a poner acá el ejemplo. Dice, Believe Me, ¿sí? Es un juego. Si los juegos originarios del mundo arábico, ¿sí? Los paladins serían uno de los seres más malos y más peligrosos, descritos como monstruos mortales, y no un paladín, pero sí un paladín es un ser de luz, obvio, pero de luz en el contexto del cristianismo. Los paladines eran templarios que iban a matar musulmanes. Obvio, para la tradición arábica, un paladín es un monstruo, es un guerrero, es un berserker, ¿no? Es un esbirro, es un monstruo. Es un sacerdote sagrado de la maldad, punto, ahí está. Eso es un paladín para el mundo arábico. Y él dice, y es la opinión de, no tengo ni idea cómo se pronuncia, Nawaf Bahadur, vamos a pronunciarlo así, dice, comenta cómo para sus amigos y para él era muy confuso, habiendo crecido en Arabia Saudita, acerca de lo obvio de que las iglesias sean un lugar sagrado en los videojuegos, ¿sí? Un lugar sagrado y un lugar seguro. Y él dice, a ver, sí, obvio, en nuestro contexto europeo, eurocéntrico, perdón, en nuestro contexto occidental, cristiano, pues sí, las iglesias son más o menos un lugar seguro, un lugar sagrado. Eso es lo que me han contado a mí las historias medievales, lo que me cuenta el ciclo artúrico, lo que me ha contado los videojuegos, las películas, los cómics. Pero claramente para alguien que ha crecido en el mundo árabe, pues no tiene sentido. Y él dice, mira, en Arabia Saudita simple y llanamente no hay iglesias. No hay iglesias. Hay mezquitas, en las mezquitas entramos a orar, pero eso no hace la mezquita un espacio de paz y de seguridad. Hay otros espacios de paz y seguridad. Así que asumir que en un videojuego es obvio que al entrar a una iglesia estás seguro, pues no es tan obvio. Entonces, volvemos sobre el asunto. Como los videojuegos hablan en lenguaje religioso, si no tenemos esta comunicación con el lenguaje, pues nos perdemos, y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Así que el horizonte religioso de estas interpretaciones suele ser occidental, suele ser cristiano. Y ahí lo dice, ¿no? When game developers grow up only being offered Western Christian traditional saints, it makes sense to reproduce traditional game design as they enter the industry. Entonces, cuando los diseñadores han crecido en contextos occidentales y con un trasfondo profundamente cristiano, pues es normal que entiendan y asuman que la única forma de entender lo religioso es a la manera cristiana. Pero pues el cristianismo es una de las múltiples y muchas religiones que hay a nivel global. Entonces, pensar que tomar la parte por el todo y una partecita tan chiquita por un todo tan grande, pues puede ser raro, ¿no? Hay videojuegos que tratan otras mitologías, ¿no? Hay videojuegos que tratan otras mitologías, otras teologías. Acá Sir Cellophane nos dice que está Suraswrath, por ejemplo. Sí, que trata la mitología de la India. Hay otro que me gusta mucho que se llama Raji, an Ancient Epic...
compartámoslo acá un momentico. Acá está. Este juego es también tipo indie, ¿sí? No sé quién lo desarrolló, desarrollado, pues sí, tal cual, por una desarrolladora de la India. Es un juego, a mí me gusta mucho, de verdad este juego me gusta mucho. Es un juego indie, no tiene demasiadas pretensiones en términos de jugabilidad y de mecánicas y demás, pero uno es una historia de la India contada por, pues precisamente por una desarrolladora de la hindú, sí, de la India, y me parece muy, muy bello, ¿sí? Una Raji and Ancient Epic is a beautiful exploration of love and gods, ¿no? Todo el juego va, básicamente nosotros somos Raji y tenemos que ir a proteger a nuestra hermana porque hubo una tormenta de arena motivada por unos demonios, y pues vamos contando con la ayuda de los dioses, en particular de dos dioses, de Shiva y de Shakti, ¿sí? Ahí tenemos, si mi memoria no me falla, Shiva, que ahí está, tiene como sus distintas manos y tiene la lanza. Y Shakti va a ser la diosa del poder femenino, que pues nos va a acompañar, ¿no? Es un juego, a mí me gustó mucho, a mí la verdad me gustó mucho, los escenarios me parecieron encantadores, la mecánica de juego no es la mejor, pero pues no pasa nada, este tipo de juegos independientes podemos verlos en otros sentidos, ¿no? Tienen sus facetas de exploración, tienen facetas como de plataforma, ¿sí? Ahí está, cuando tengan tiempo, Reggie. Y el otro que nos acaba de comentar Sir Celofan es el de Asura's Wrath. Listo. Asura's Wrath, que este sí es un poco más, digamos, o sea, no es tan indie. No sé hasta qué punto, no tengo ni idea quién lo desarrolló. Miremos quiénes son los desarrolladores de este juego. Dice, fue anunciado en Tokio, CyberConnect 2 y Capcom. Ok, bueno, pues está editado por Capcom. Eso quiere decir que pues obviamente ahí hubo parte de injerencia de la industria AAA, pero no está mal. Es un muy buen juego. Yo lo jugué y me lo gocé. Nunca jugué ¿cómo es que se llaman? Los DLCs, que al parecer hay que jugarlos para obtener el verdadero final. Entonces, pues bueno, no sé, en algún momento tendré que volverlo a jugar. Tiene algunos de los ejemplos más monstruosos y más, digamos, de mayor tamaño de los videojuegos. Hay un momento en el que hay que pelear con un personaje que es más grande que el planeta. Por acá está, ¿sí? Hay un momento en el que hay que pelear con este personaje y entonces simple y llanamente este personaje pone un dedo en el planeta y pues lo puede hacer explotar. Pongámoslo ahí simple y llanamente para verlo. Hey guys, this is Lorenzo Valoria. Mithra! My daughter. Mithra's power. Tell me what you've done with her! You will have to make me! So Lorenzo's driving the video, but you can see right from the start that this game is big. I mean, big as in, if you think that guy's big, wait till he gets even bigger. Sí, ahí como lo dice Sir Celofan, es un tipo God of War, pero de la mitología india. Sí, tal cual, es muy chévere, es un juego divertido, es un juego bien hecho, y pues es hasta cierto punto, digamos, un poco diferente como en sus referentes, y hay ciertos referentes que nosotros no entendemos, ¿sí? Pero que ahí están, ¿sí? Que ahí están, y nosotros no lo entendemos no porque no tengan sentido, sino porque hacen parte de un lenguaje religioso distinto, hacen parte de una religión hindú, y cuando nosotros hablamos pues en otro lenguaje, pues de pronto no entendemos un poco del asunto. Va a pasar, y de hecho ya está pasando con, se me olvida el nombre del juego, denme un segundito y se los confirmo, con este juego que está a punto de ser lanzado, o no sé si ya salió, que es un juego inspirado en la mitología china. Denme un segundito, tengo el nombre por acá. A ver, ¿cómo es que se llama?
El juego se llama, creo que se llama Black Myth Wukong, donde somos una especie de mono samurái, tal cual ¿sí? Somos una especie de mono samurái y es un juego que se ve muy bien y lo van a anunciar y va a salir, no sé, sale este año, no tengo ni idea cuándo salga. Dice agosto 20 del 2024. Miremos el tráiler, miremos simple y llanamente el tráiler para mirar un poco de qué va. De hecho, ya que esté cantando un decapitado, nos pone raro. Ya eso es extraño. O sea, para nuestro acervo cultural es raro. De hombres monos que vuelan, raro. Pero oye, esto hace parte de la mitología y de las tradiciones chinas. ¿Por qué no? Ahí lo tenemos, otros referentes no occidentales, ¿sí? Dice acá Sir Celofan que Akira Toriyama se basó en la leyenda de Sun Wukong para hacer a Goku. Sí, no tenía ni idea. Por eso el báculo extensible y la colita. No tenía ni idea. Mira, cada vez aprendemos algo bueno, nuevo. Gracias, Sir Celofan, por el dato. Claro, tiene pleno sentido. Tiene todo el sentido del asunto. Yo, la verdad, soy completamente desconocedor de la mitología china. O sea, conozco un par de referentes y el tema de los dioses tutelares y algo de los dragones y demás y su adoración al cielo. Pero bueno, juegos como estos precisamente nos dan la oportunidad de acercarnos y de mirarlo y de verlos y pues de tener otra perspectiva. Y a mí me parece que es una posibilidad valiosa, pues digamos que nosotros tenemos de podernos acercar como a otras tradiciones sociales, culturales, históricas, religiosas, pues a través del mundo de los videojuegos. A mí me parece que eso tiene pleno sentido. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar según él? Como los desarrolladores básicamente tienen en la cabeza un mundo occidental y un mundo cristiano, y lo que tenemos de este mundo occidental cristiano son elementos y elementos simbólicos como una iglesia, un cura, un paladín, la salud y todo ese tipo de cosas, pues va a haber una instrumentalización de la religión. Y él dice, pues mira, muy fácil, oramos a los dioses para recibir salud. Sí, y esa mecánica está en muchos juegos. Uno ora a los dioses para recibir salud. Uno paga, por ejemplo, en Blasphemous, para desactivar el viaje rápido hay que hacer una donación de 20.000 almas en la iglesia, o 20.000, no sé, almas, ya no me acuerdo cuál es la moneda que hay en el juego. Y cuando uno hace esa donación, la iglesia tiene un upgrade, ¿sí? Y uno ya puede teletransportarse a los distintos, digamos, puntos de gracia o a las, ¿cómo es que se llama? Centros de adoración. Y pues sí, o sea, claro, eso es una lógica instrumental. La religión, el rol de la religión en el mundo humano en general, en un sentido amplio, con una mirada historiográfica que va desde las primeras prácticas animistas y totémicas hasta la fecha, hasta 28 de marzo del 2024 por la tarde, ¿sí? La práctica de la religión no es necesariamente una instrumentalización. Que nosotros los occidentales la hayamos instrumentalizado, sí. Y sobre todo para nosotros la religión se volvió un instrumento de consuelo. Básicamente lo que buscamos en la religión es consuelo. Y si no necesitamos consuelo, pues, o seguridad. Y si no necesitamos consuelo o seguridad, pues desechamos la religión. Pero eso no quiere decir que de eso se trate la religión. De eso se puede tratar la religión para nosotros.
pero la religión a lo largo de ancho de la historia de la humanidad ha significado y ha tratado de muchas cosas más. Así que de una u otra forma lo que va a pasar en la industria de los videojuegos es que vamos a hacer esto, vamos a traducir la religión en términos más o menos instrumentales y en términos de diseño pues lo vamos a poner. Así que pues acá lo tenemos subrayado en azul, ¿no? Básicamente lo que parece es que la religión se ha representado como algo instrumental y algo profundamente mundano. Y sí, es cierto, la religión en los videojuegos no tiene que ver con experiencias religiosas, tiene que ver o con personajes divinos que nos dan poderes o con prácticas religiosas que redundan en salud o en poderes o en, no sé, en desbloqueo de mejoras o cosas por el estilo. Pero en definitiva, no hay como una mirada mucho más amplia. Digamos, no hay una mirada crítica. Y no la hay ni en los videojuegos AAA ni tampoco en los indie. Obviamente podemos contar algunas excepciones. Él no trae acá muchos ejemplos. Pero pues en principio estamos de acuerdo con la idea. Yo creo que sí hay juegos donde podemos encontrar reflexiones profundas sobre la religión, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, antier, como juegos como Assassin's Creed que tienen por tema el dogma, pero que se postulan como antidogmáticos frente al dogma, pues eso es una postura crítica. Podemos poner otro tipo de ejemplos, sea el caso de uno que ya pasó, se jugó hace mucho tiempo, porque fue un juego muy viejo, pero a mí me encantó. La cantidad de horas que le metí a ese, creo que a este juego en su momento solo son comparables con la que luego le metí a Elden Ring, quizás, o bueno, a Assassin's Creed. Gothic no, Catedral Gótica no, el videojuego, acá está, Gothic 1. Gothic 1 salió en el 2001, es un juego bastante antiguo, ¿sí? Y está muy bien hecho en términos de su jugabilidad y demás. Nosotros somos este personaje, llegamos a una especie de cárcel que está enmarcada por una barrera mágica y básicamente lo que nosotros tenemos que hacer ahí es escoger una de las facciones. Y una de las facciones a las que podemos pertenecer son de una secta de personas que fuman hierba y adoran a un dios que se llama el Durmiente. Y es una secta rara, es un personaje turbio, es una cosa extraña. Y sin embargo, ese dios que se llama el Durmiente es el jefe final del juego. Entonces, sí, el juego tiene una especie de crítica a la postura religiosa, patente, ¿sí? Patente. E incluso hay un momento del juego que es un poco raro. A ver, repito, estamos hablando de un juego del 2001. Es del 2001, así que esto se debió haber hecho en los 90s. Hay un momento en el que por allá cuando desbloqueamos como en el tercer, cuarto capítulo, emergen de la Tierra unos reptiles que fueron los primeros habitantes del planeta. Y uno dice, esto tiene todos los ecos de teoría de la conspiración y demás. Es un juego bueno, yo lo recomiendo. Por ahí me enteré que están haciendo un remake, ¿sí? El Gothic 1 remake. Pero pues no tengo ni idea de cuándo lo vayan a, si todavía pues obviamente no ha salido, tiene muy buena pinta, pues está siendo hecho por pues digamos editado por THQ Nordic. Entonces bueno, pues pinta bien, habrá que mirar. Pero pues la saga Gothic, digamos, tiene algo de eso. Y en la saga Gothic sí hay una postura con religión. Son religiones inventadas, los dioses de ahí no corresponden con ninguna de nuestras mitologías o cosmologías. De hecho, el dios se llama el Durmiente, ¿sí? Y pues precisamente se les rinde culto durmiendo y estando drogados y trabados. Y es una vaina un poco hasta cierto punto curiosa y rara. Pero ya ahí está. Ahí está. Y en Gothic 1 y sobre todo en Gothic 2 uno puede ir a rezarle a sus propios dioses. Hay unas estatuas y uno se arrodilla y cuando uno se arrodilla ante ellos a veces recibe beneficios, a veces no. En fin, a mí me parece Gothic, cuando salga lo volveremos a jugar, tiene muy buena pinta, muy seguramente le harán algún tipo de ajuste. Es un juego tipo Dragon's Dogma, por ejemplo, sí, de este tipo de RPG de acción, y son bastante buenos, está bastante bien. Bueno, vamos a terminar, lo que pasa es que yo me encarreto con esto. Vamos a terminar con lo que nos queda aquí, dice el tan. Listo, dice... además de eso, pues tenemos un problema con las desarrolladoras independientes y son las expectativas económicas. Y es que pues, a ver, sí es difícil para muchas industrias mantenerse a flote. De hecho, hay industrias que una vez sacan los juegos y no son rentables, quiebran.
Y eso tiene sentido porque hacer un videojuego es largo y es demorado. Los videojuegos se demoran haciéndolos entre 5 a 7 años, más o menos, ¿sí? Algunos un poco más, otros un poco menos. Pero durante todo ese tiempo hay que pagar salarios, seguros, todo, equipos, licencias, hay que pagar un montón de cosas, ¿sí? Así que si cuando sale el juego no vende un mínimo de copias y no genera un mínimo de rentabilidad, pues pierden. Y repito, hay estudio porque todo eso se trabaja en términos de inversiones. Entonces, pues hay muchas personas que quedan sin su trabajo. Eso en la industria grande. Y pues en la industria chiquita, en la industria independiente, pues es más problemático. Así que muchas personas tratan de hacer sus juegos con lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Pues no sé, por ejemplo, motores gráficos como Unity o como Unreal, ¿sí? Pero por ejemplo, y a él le llama la atención, ¿sí? Si uno se pone a buscar assets, o sea, como utilería en Unity, por el tema de religión, la mayoría van a mostrar temas cristianos y sobre todo católicos. Van a mostrar catedrales, van a mostrar monjes, van a mostrar altares, van a mostrar estatuas de la Virgen María, ¿sí? Tumbas cristianas, catedrales, iglesias góticas, Biblias, eso. Entonces, pues, oye, si esos son los assessment gratis, si yo quiero hacer un videojuego con un énfasis, no sé, en las tradiciones religiosas del antiguo Egipto, pues muy seguramente voy a tener que crear los modelados, porque esos, habrán algunos, pero no todos, y no con toda la precisión de la mitología, que la mitología y la propia teología egipcia requiere. Entonces, pues como básicamente por defecto, ¿sí? Repito, la industria tiene un modo más bien occidental, eurocéntrico, cristianocéntrico, pues entonces incluso los elementos genéricos, el lenguaje genérico del símbolo religioso que aparece en los videojuegos, pues es el cristianismo. Y ahí lo tenemos en el ejemplo que él pone con los assessments de Unity, y yo creo que también ocurre con los de Unreal, ¿no? Él pone acá el ejemplo y dice, mira, si buscamos religión, lo que nos va a aparecer básicamente son referentes cristianos. Ahí pone el ejemplo, aparece una Biblia, un padre, incluso un dictador, oye, ¿por qué no? ¿Sí? Y demás. Entonces, en definitiva, ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser justamente el mismo de la industria AAA. Y es que necesitan rentabilidad, ¿sí? Entonces le hace el entrevistador la pregunta a Lee Chang-lung, que es el cristiano que estamos entrevistando arriba. Dice, bueno, ¿cuál de los juegos tú dirías que trabaja más explícitamente un trasfondo religioso? Y él dice, no, mira, ninguno, ¿sí? Para nosotros, hacer videojuegos no tratamos de presentar una experiencia religiosa, ¿sí? Experiencias de todo tipo, pero en las religiosas las audiencias no tienen demasiado interés. Y si las audiencias no tienen interés, pues no son rentables. Y si no son rentables, pues no se venden. Y si no se venden, pues no comemos, ¿sí? Como lo decía al comienzo, they are God, ¿sí? Ellos son dioses, pero que tienen que pagar la renta. Y entonces termina con un pensamiento que a mí me gusta, me pareció bonito y por eso lo pongo ahí, un pensamiento bonito. Dice, mira, lo ideal sería abrir un poco el escenario de la religión en el mundo del independiente de los videojuegos, ¿no? Tener más espacio para juegos que utilicen la religión bien, o sea, en un sentido más amplio, para dar otra perspectiva de ella en el mundo, porque hasta ahora, como ya lo hemos dicho, ¿sí? La mayoría de los juegos tienen esa perspectiva, ¿sí? Una perspectiva eurocéntrica, una perspectiva occidental, una perspectiva cristianocéntrica. Y por ejemplo hay juegos como Under Ash, que es un juego sirio, que básicamente trata de revertir la figura del rol del personaje árabe en los shooters, ¿sí? Pues estos juegos no tienen oportunidad financiera porque el mercado es demasiado occidental. Listo, tenemos la conclusión. La conclusión es una página, vamos a mirarla rápida. Por acá tenemos otro comentario de nuestro amigo Ser Celofán. Dice, no sé si conozcan Smith, pero básicamente es un MOBA con dioses de muchas religiones. Como tal no trae historia, pero es bastante interesante introducirse a mitologías extranjeras a través de las biografías y diseños que se ven. Oye, no lo conozco, Smith. Ven, lo buscamos. No lo tengo en el radar. ¿Y para qué plataforma está? ¿Está para Steam? Smith, sí, mira, nueva diosa gratuito. Bueno, miremos. Dice Smith, únete a más de 40 millones de jugadores. En Smith, el campo de batalla de los dioses, empuña el martillo de Thor
convierte a tus enemigos en piedra con Medusa, o muestra tu poder divino con más de los 100 iconos. Oye, no lo conocía y es del 2015. Mira, definitivamente mira, esta tiene toda la pinta de ser una diosa griega, podría ser Atenea. Este se parece a Alexander de Elden Ring. Este es obviamente Ares, al parecer, con su escudo, su casco y la espada. Sí, ahí tenemos. Oye, me gusta la referencia. Este seguramente es Thor volando con su martillo. Este tiene toda la pinta de ser Zeus por las barbas. Tiene ahí algún escudo. Conviértete en un dios y juega ya gratis. Y pues obviamente el beneficio, o sea, es un juego gratis que pues ellos básicamente ganan son con las microtransacciones. Hace poco metieron al Rey Arturo y todo. Hay muchísimos. Oye, buenísimo. Ahorita lo pongo en el ¿cómo es que se llama? A ver, Tata, it's a must play for fans, MOBA, tata. Oye, chévere, mira. Más de 100 dioses, perspectiva única. Acción en tercera persona, emboscada, conviértete en un dios. 4 de RAM, listo, perfecto. Oye, me interesa muchísimo el dato. Gracias, Sir Celofan, me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Bien, vamos a tenerlo ahí. Hay muchísimos. Oye, un día de estos podemos hacer hasta un día hacemos una jugada, ¿sí? Nos conectamos y con todos los que quieran meterse acá al canal y jugamos un rato con esto. Bien, vamos a terminar. En conclusiones, ¿sí? Dice, utilizan los diseñadores independientes la religión en sus videojuegos, ¿sí? Y ellos lo van a decir, sí lo hacen, pero lo hacen instrumentalmente. ¿Qué significa? No les interesa que la religión en los videojuegos tenga una dimensión religiosa. Les interesa que la religión en los videojuegos tenga una dimensión comunicativa en un sentido muy amplio, o sea, me comunica símbolos que yo entiendo, me comunica mecánicas que yo entiendo, me comunica escenarios y más que yo entiendo. Ok, y él va a decir, pero esto va a generar un problema, y es el problema, digamos, de la mercantilización de los signos. Y él lo dice, ¿no? Así esto queda así reducido a un mercadeo, a una mercantilización de signos, ¿sí? Eso es lo que va a pasar con la religión en los juegos independientes. Los desarrolladores independientes, o bueno, el desarrollador independiente es presentado en la literatura como una figura independiente, capaz de estar al margen de las convenciones. Y esta es la razón por la cual hicimos las preguntas. Pero la conclusión es opuesta. La industria independiente no resultó ser tan independiente, ¿sí? Incluso hasta cierto punto, y él lo va a decir acá, ¿sí? Debido a la precariedad, ¿sí? La industria indie muchas veces llega a ser más conservativa o más conservadora, ¿sí?, que los trabajadores asalariados en contextos de la industria AAA. O sea, la precariedad hace que incluso los más independientes, o sea, los indies, que deberían ser los independientes, se vuelvan también conservadores. Y es muy limitante. Esto es profundamente limitante. Entonces, reducir la religión simple y llanamente a un sistema de signos comercializable, pues hace que nosotros perdamos como justamente lo que queríamos ganar con este carácter indie, que es pues como autenticidad, originalidad, distinción, ¿sí? O sea, pues que es lo que hace la industria indie a nivel mundial. Pero pues en la medida en que hay que pagar facturas, en la medida en que de todas maneras hay unas situaciones económicas complicadas, pues obviamente se reduce todo ello a una comercialización de símbolos. Él termina con una reflexión filosófica que me parece muy bonita y vamos a reconstruir acá a partir de un texto que es la dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Adorno a propósito del concepto de sameness, o en alemán Ähnlichkeit. Ähnlichkeit significa literal semejanza, ¿sí? Semejanza, o sea, algo que se parece a algo. O podríamos pensarlo semejanza en términos de identidad, algo que no solamente se asemeja, sino que se identifica. Y esto es lo que van a proponer, pues es la interpretación que él está proponiendo. Dice, mira, lo que Horkheimer y Adorno están argumentando, en el fondo tiene que ver con esto, ¿sí? Con que todos los trabajadores, todos los diseñadores que están diseñando videojuegos quedan sometidos a unas estructuras económicas por lo más precarias o difíciles, ¿sí? De tal manera que se manipula la mass society, la masa social, en una pasividad, ¿sí? Y entonces se genera básicamente como lo mismo,
¿sí? Entonces, si a este juego le fue bien haciendo esto y yo quiero triunfar con mi videojuego, pues tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Y si la plataforma es rentable, porque a estos otros ejemplos les fue bien y a estos otros juegos les fue bien, pues yo voy a hacer lo mismo. Y entonces, haciendo lo mismo, por muy independientes que seamos, pues perdemos justamente lo que queríamos ganar, que es autonomía, independencia, libertad y demás. Porque pues de muy chévere tener autonomía, independencia y libertad, pero pues con hambre y sin un techo donde dormir, pues son muy difíciles, ¿no? Es muy difícil. Entonces él dice, mira, yo creo que la idea sería más bien como tener una visión amplia de la religión, ¿no? Lo va a decir ahí, ¿no? En vez de considerar que los valores últimos de la religión sean reducidos a signos convencionales y que puedan como, pues, transaccionarse, que podemos hacer transacciones con ellos, valdría la pena como ampliar un poco esto y encontrar en escenarios, pues, un poco, digamos, dentro de la experiencia de juego y dentro de la experiencia de diseño, que nos lleven un poco más allá de esto, de lo mismo, de esta sameness, de este Ähnlichkeit del que habla Adorno y Horkheimer, ¿no? Porque, como lo decimos, y ahí termina su texto, y pues nosotros podemos mirar otra vez justamente con lo que nos decía al comienzo, ¿sí? Los diseñadores independientes son dioses que simple y llanamente tienen que pagar la renta. Y como hay que pagar la renta, pues hay que adaptarse a lo que se pueda hacer. Entonces, pues muy chévere lo que podamos hablar en discurso, pero hay necesidades sociales, históricas, reales, económicas, muy específicas, muy concretas. Y es algo que claramente, digamos, a veces en la filosofía no se ve, pero en particular la Escuela de Frankfurt siempre quiso ver y siempre lo tiene ahí, ¿no? Entonces, por eso terminar con esta reflexión de Adorno y Horkheimer me parece muy lúcido, ¿no? Ellos son dioses, simple y llanamente son dioses que tienen que pagar la renta. Bien, yo quiero terminar ya por ahí, ¿sí? Vamos a seguir acá nuestros pasos con nuestro amigo penitente, ¿sí? Yo quiero terminar ya por ahí. Ahí nos terminamos de leer los comentarios. Dice Sir Celfán, es verdad, porque hubo una época de puros juegos tipo Battle Royale, tal cual. Y los desarrolladores tienen que adaptarse a lo que más gana ganancias, pero siempre hay excepciones. Sí, siempre hay excepciones. Nunca es fácil, nunca es del todo fácil. Pero oye, pues ahí están los desarrolladores tratando de hacer lo suyo, ¿no? Bien, no me resta a mí sino agradecerles por todo su paciencia, por todo el tiempo que me han estado acompañando en esta sesión. Nos vemos mañana. Mañana vamos a seguir con el capítulo 4. Nos quedan todavía 3 con el de mañana. Son 6 capítulos en total. Ahí miramos si los alcanzamos a hacer esta semana. Si no, pues los hacemos en el transcurso de la siguiente. No hay afán. Esto va a quedar grabado, entonces luego lo podemos seguir mirando. El tormento del hermano mayor ha terminado. Bien. Entonces acá jugando y dejando en este contexto de Semana Santa Gamer, en el contexto de Blasphemous, no me resta sino despedirme. Muchísimas gracias por su atención, les deseo lo mejor, pásenla lindo, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto. The cradle of affliction is what you seek. This can be found in the mother of mothers of the churches.